Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso Estudios sobre la vida de Cristo, dándole gracias a Dios por darnos una oportunidad más para estudiar juntos. Y hoy, ya entrando a nuestra lección número 8, que lleva por título Las sectas o las sectas de los judíos, teniendo allí, como pueden ver, una ilustración o ilustraciones referentes a lo que en algunos casos sí es muy preciso de cómo lucían y en otros casos es más o menos lo que se considera que cómo pudieron lucir o cómo pudieron verse. Así que obviamente deben tomar en cuenta que algunas ilustraciones son precisas, otras son aproximadas. Ahora, nadie podría esperar ya entrando a materia, ¿verdad? Una comprensión precisa de la vida de nuestro pueblo, de nuestra región, si no ha realizado un estudio cuidadoso de los partidos u organizaciones políticas y religiosas que desempeñan un papel decisivo en los asuntos, ya sea de nuestro país o nuestra región, como mencionaba. Las organizaciones sociales y empresariales también exigirían estudio, pero las unidades políticas y religiosas siempre son primordiales en este tipo de investigaciones. El estudiante de la Biblia, que por su parte intenta reconstruir la vida de Judea en el comienzo de la era cristiana, debe llevar a cabo el mismo tipo de investigación sobre la naturaleza y la significación de las diversas sectas judías. La vida de Jesús no puede ser claramente entendida hasta que se estudie en relación con las sectas a las cuales o de las cuales surgieron sus enemigos. Los judíos en el tiempo de Jesús estaban divididos en las siguientes sectas: fariseos, saduceos, esenios, herodianos y celotes con Z. Vamos a hablar algo bastante fundamental de cada una de ellas, pero al final vamos a hacer énfasis en aquellas que tuvieron más importancia o más incidencia en el ministerio de Cristo, pues como no podía ser de otra manera, porque también eran más importantes para el pueblo de Israel y para todo el contexto histórico y religioso de ese momento. Hablemos obviamente, o tenemos que empezar obviamente, por la secta de los fariseos. Los fariseos significa los separados. No se sabe si este título es autoadjudicado o fue otorgado por sus enemigos. Lo que sí sabemos de ellos es que eran estudiantes devotos del Antiguo Testamento y rigurosos en la observancia de la ley. Eran de hecho los principales exponentes de las tradiciones de los ancianos, el muro que ellos habían construido alrededor de la ley de Dios. Creían en una democracia teocrática, es decir, que Dios era su único rey, pero se sometieron al dominio romano, entendiendo que este era un castigo por los pecados de la nación. Este era un partido religioso más que político. Sin embargo, esperaban un Mesías que liderara la lucha contra Roma, y cuando pensaron que había llegado el momento apropiado, se rebelaron junto al resto. Ya eso al final de la era judía. Josefo dice que había más de 6.000 fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Los más eruditos eran de la secta eran los llamados escribas, que se dedicaban a no solamente estudiar la ley, sino a hacer copias de los libros de la ley, hacer estos manuscritos. Recuerde que en ese tiempo no se podía, como hoy, imprimir, mucho menos utilizar medios virtuales. Cuando querías conservar un libro, tenías que estar haciendo copias renovadas de él. En el caso de la ley, eso llevaba un trabajo descomunal. Entonces, los escribas tenían que estudiar muchísimo más que cualquier otro fariseo la ley de Dios, mucho más que incluso los sacerdotes, para poder ser, mejor dicho, perfectos en ese trabajo de transmitir o de reproducir más bien el texto original de los libros. Habían llegado incluso a suplantar a los sacerdotes como instructores del pueblo cuando los fariseos gradualmente ganaron el respeto y el favor de las masas. Los escribas dominaban en la sinagoga, como los saduceos
en el templo. Y bueno, ya que hemos mencionado dos veces a estos señores, sí, son los segundos en importancia. Los saduceos eran los teólogos liberales, eran los aristócratas cultos y eran los políticos astutos de la época. Ellos se adaptaban a lo que hubiera en el ambiente, incluso dentro del paganismo, de lo que era fuera de Israel, pero que les convenía. Eran de la clase sacerdotal, repetimos. Sin embargo, no todos los sacerdotes eran de la secta de los saduceos, porque muchos no poseían la riqueza y cultura necesaria. Los saduceos no hacían la estricta profesión de religión vigente entre los fariseos, a menos que la consideraran rentable para sostener y mantener un lugar de poder entre la gente. Es decir, no respetaban realmente la ley, no les interesaba realmente la ley de Dios, a menos que estuvieran pasando por un periodo o por una circunstancia en que eso le ganara favor ante los ojos del pueblo. Se movían continuamente por la política y generalmente adoptaban los principios de los fariseos otra vez cuando aseguraban una posición oficial. Pero tenían sus particularidades porque los saduceos negaban la existencia de ángeles, que hubiera resurrección, repudiaban las tradiciones de los ancianos tan apreciadas por los fariseos. Los eruditos discrepan en cuanto a si ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento o solo se basaban en el Pentateuco, en los primeros 5 libros que son los libros de Moisés. Sus opiniones liberales evidencian que aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento de manera similar a cómo lo hace hoy el crítico radical que te dice, bueno, aquí hay unas partes que son auténticas, pero mucho de esto seguramente era fantasioso, era leyenda, era una forma de hablar, pero esos milagros no existieron, esas resurrecciones no fueron resurrecciones, esos ángeles de que se mencionan allí no eran seres sobrenaturales, etcétera. Asimismo, como hablaban los saduceos, hablan los que se conocen como críticos radicales del texto de la Biblia hoy. Eran influyentes, hablando de los saduceos, en el Sanedrín y tenían un monopolio práctico del sumo sacerdocio. Ambas sectas se unieron, los fariseos y saduceos, para crucificar a Jesús, pero los saduceos se convirtieron en los perseguidores más implacables de la iglesia en su infancia. En su actitud hacia la Biblia y en su programa y políticas eran el contrapunto de los modernistas de hoy. La tercera secta de la cual tenemos que hablar este día es la de los esenios. Ellos son así descritos por Filón, el judío también. Eran una secta de judíos, abro comillas, eran una secta de judíos y vivían en Siria, Palestina, más de 4.000 en número, y eran llamados Esai debido a su santidad. Adoradores de Dios, sin embargo, no sacrificaban animales, considerando que una mente reverente es el único verdadero sacrificio. Al principio vivían en aldeas y evitaban las ciudades para escapar del contagio de los males que allí abundaban. Se dedicaban a la agricultura y otras artes pacíficas, pero no acumulaban oro ni plata. No había fabricante de armas, ni vendedor o comerciante por tierra o mar entre ellos. Menos aún había esclavos, pues veían en la esclavitud una violación de la naturaleza que hacía a todos los hombres libres, hermanos unos de otros. Porque nadie tenía su casa privada, sino que compartía su morada con todos. Y viviendo como lo hacían en colonias, abrían sus puertas a cualquiera de la secta que llegara. Tenían un almacén, un gasto común, vestimenta común, comida común, que se compartía en mesas comunes. Esto era posible gracias a su práctica de poner en un fondo común lo que cada uno ganaba día tras día. Aquí estamos citando, cierro comillas, el diccionario bíblico Hastings sobre los esenios. Bien, Josefo, el historiador judío, también los describió en gran detalle. Dijo que ellos tenían una peculiar forma, escuche y preste mucha atención, de adoración al sol. Y la secta surgió en el momento en que la amistad entre Esparta y Jerusalén era más fuerte. Posiblemente la secta surgió bajo influencia griega. La adoración al sol debe haber venido del oriente. Se han hecho varios intentos para mostrar que Juan el Bautista o incluso el cristianismo fueron influenciados
por los esenios, pero aunque no los vamos a tratar aquí, los argumentos son inverosímiles y débiles. Es muy notable que los esenios no se mencionen en ninguna parte del Nuevo Testamento cuando eran casi tan numerosos como los fariseos, pero es que estaban localizados al oeste del Mar Muerto y no conocemos ninguna visita o ningún tipo de ministerio de Jesús o de los apóstoles en esta sección. Vivían apartados como ermitaños y no eran tocados por la corriente principal de la vida judía. No combatieron, que sepamos, las obras de Jesús, y esto es lo que llevó a los fariseos y saduceos a tener tanta prominencia en el Nuevo Testamento por encima de los esenios y de otros como los que siguen. Los celotes. Los celotes son llamados la cuarta secta de la filosofía judía por parte de Josefo. Eran los extremistas políticos que favorecían la revolución para liberarse del yugo romano y estaban más activos en lograrlo. Su grito de guerra era: ningún tributo a César, ningún rey sino Jehová, ningún impuesto sino el impuesto del templo. El partido fue fundado por Judas de Gamala y él lideró la revuelta contra el censo de Quirinio entre los años 6 y 7 después de Cristo. Jugaron un papel principal en el asedio final de Jerusalén allá entre el año 66 y 70 después de Cristo y fueron opositores temibles tanto de los romanos como de las sectas más moderadas de los judíos. Uno de los apóstoles de Jesús era cananita o celote. Lea Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13 para corroborarlo. Otra de las sectas de los judíos era la secta de los herodianos. Los herodianos eran probablemente un partido político dedicado a los intereses de la familia Herodes y ansiosos por restaurarlos al poder. Arquelao fue depuesto en el año 6 después de Cristo y un procurador romano asumió el poder. Este partido tenía adherentes tanto en Jerusalén, como podemos verlo en Mateo 22:16 o Marcos 12:13, como en Galilea, como podemos leer en Marcos capítulo 3, versículo 6. Estos son los únicos pasajes donde se les menciona en el Nuevo Testamento. Puede que hayan tenido algún interés particular, es decir, los herodianos de Galilea pueden haber estado particularmente interesados en las pretensiones de Herodes Antipas. Tertuliano dice que eran un partido religioso, pero esto probablemente sea cierto solo en el sentido de que todas las sectas de los judíos eran en diferentes medidas o en diferentes grados religiosas. También hablemos, ya saliéndonos de las sectas, en las multitudes. ¿Y a qué nos referimos con las multitudes? Bueno, cuando se cuentan 6,000 fariseos, 4,000 esenios y un número mucho menor de las otras tres sectas, y se recuerda la densa población de Palestina en el tiempo de Jesús, se vuelve evidente que la gran masa de los judíos no pertenecía a ninguna de estas sectas. En el Nuevo Testamento se les llama constantemente y simplemente las multitudes. Las referencias frecuentes que contrastan o comparan a los fariseos y publicanos podría dar la impresión de que toda la gente pertenecía a alguna de estas sectas superiores o a la miserable horda de recaudadores de impuestos. Pero esto no es cierto en realidad. La masa de la gente que encontraba imposible cumplir con ciertas o con las estrictas regulaciones de los fariseos y que también, por otro lado, estaban disgustados con los saduceos, deseaban con ansias un gran movimiento religioso. Por esto les entusiasmó tanto el de Juan el Bautista, o que entendieron ellos que era el inicio de un gran movimiento, que les abriera sus puertas y en el que les fuera posible a los menos intelectuales, a los menos bendecidos económicamente, o a quienes no estaban involucrados en política o no pertenecían a cierta familia de la aristocracia, poder entrar. Entonces, esto ayuda a explicar la respuesta general, casi automática, al llamado de Juan el Bautista. Entre las multitudes había hombres y mujeres devotos como Simeón, como Ana, como José y María, como Zacarías y Elizabeth. Estas eran las personas que no
pertenecían a ninguna de las sectas judías, pero eran espirituales y santas. Estaban aguardando ansiosamente la llegada del Mesías. Sandai los llama el semillero especial del cristianismo. ¿Cuántos hombres y mujeres sencillos y piadosos de las multitudes esperaban la venida del Mesías o la venida de Cristo, como le llamamos nosotros siguiendo el texto griego? ¿Cuántos de ellos estaban en esa condición? No lo sabemos. Juan y Jesús nacieron, eso sí, en ese tipo de hogares, y de esta clase, sin duda, provienen los discípulos principales de Juan el Bautista y de Jesús. Aquí estaba el núcleo de la iglesia cristiana. Bien, hablemos de sectas menores en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que las otras sectas apenas se mencionan en los evangelios, mientras que los fariseos y saduceos desempeñan un papel tan destacado o tan prominente? La razón por la cual no se menciona a los esenios, ya la hemos mencionado. El partido herodiano, dado que era político y también estaba limitado en su alcance a la devoción a la familia gobernante, estaba fuera del rango de las actividades de Jesús. No tenemos registro de que Jesús haya entrado nunca en Tiberíades, la ciudad capital de el Herodes Antipas. Parece que la evitaba más bien. De hecho, cuando Herodes intentó expulsarlo de Galilea mediante amenazas abiertas, Jesús respondió de la siguiente manera en Lucas 13:32. Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Cuando fue llevado a juicio ante Herodes, se negó a responder siquiera una palabra a las preguntas y burlas. Una vez, al comenzar a cruzar el lago de Galilea, advirtió a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y de Herodes. Esto puede haber tenido relación con los intentos del partido herodiano por influir en los discípulos. 3 veces se menciona a los herodianos como quienes se unieron a los complots de los fariseos contra Jesús. Citamos Marcos 3:6, Mateo 22:16 y Marcos capítulo 12, versículo 13. Hablemos también acerca de la influencia de los extremistas, de los terroristas judíos, es decir, de los celotes en el ministerio de Jesús. Los celotes quizá jugaron un papel mucho más importante en el ministerio de Jesús de lo que nosotros creemos. Prácticamente nunca se les menciona, pero ellos, con su gran influencia entre los galileos fogosos, sustentan fuertemente los relatos del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, analícelo. La continua necesidad que Jesús tenía de advertir a los hombres que eran sanados por prodigios milagrosos de su parte para que guardaran silencio al respecto y no generara demasiada emoción al divulgarlo, sin duda provino de la constante presión de los celotes para iniciar una revolución contra Roma. El movimiento para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, queriéndolo o no, en el momento de la alimentación de los 5,000, fue sin duda orquestado por los celotes, quienes intentaban obligarlo a ser un Mesías terrenal y liderar la lucha contra Roma. Note las palabras de Jesús en una ocasión, Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sin duda, se refiere a la presión insidiosa de los celotes para desviar su movimiento de una misión espiritual a una material. Pero volvamos a hablar acerca de los más importantes, más influyentes y más también enfocados en destruir a Jesús y el cristianismo. Jesús, los fariseos y los saduceos. La historia del Evangelio está tejida en gran medida en torno a los fariseos, los saduceos y nuestro Señor Jesús. La terrible controversia con estas sectas que culminó en la muerte de Jesús fue en parte heredada de Juan el Bautista. Los aristócratas cultos y los fariseos autocomplacientes, aunque se dignaron a enviar delegaciones para investigar y cuestionar a Juan el Bautista,
despreciaron su bautismo, como bien sabemos, y repudiaron su misión. Juan se levantó contra ellos en una denuncia conmovedora y mediante un esfuerzo poderoso les quitó el liderazgo de las multitudes a estas dos sectas tan poderosas del judaísmo. Aquí radica el primer secreto de la desesperada lucha que siguió. Los fariseos y saduceos controlaban la nación. El movimiento de Juan el Bautista y luego de Jesús, que debió parecerles haber surgido de la obra de Juan, fue algo que desafiaba directamente su autoridad, ponía en peligro su manera de vivir y obviamente ponía en peligro su liderazgo en la nación. Así que lucharon como reacción de una manera muy amarga y sin escrúpulo alguno para mantener su liderazgo. La primera colisión que Jesús tuvo con los saduceos fue en la naturaleza de un desafío valiente y sensacional a toda su gestión del templo, lo cual seguramente debió electrizar a la nación. Juan los había denunciado desde la distancia, pero cuando Jesús, después de unas pocas semanas de trabajo tranquilo en Galilea, ascendió a Jerusalén para la gran apertura de su ministerio público, entró en el patio del templo con un látigo en la mano y expulsó a toda la horda de mercaderes. Los saduceos, enfurecidos, que habían estado cometiendo este acto de corrupción, quedaron atónitos y solo pudieron hacer una patética demanda de dónde sacas tú tu autoridad. Pero inmediatamente comenzaron, como sabemos ya, sus incesantes complots para lograr su muerte. Hablemos de la oposición continua de los fariseos. Los encuentros con los saduceos fueron en su mayoría esporádicos porque ellos estaban más que todo centrados en Jerusalén. Las visitas de Jesús aquí solamente eran ocasionales, pero sus luchas con los fariseos fueron casi continuas, ya que estaban esparcidos por toda la nación a cargo de las escuelas y de los lugares de adoración en cada ciudad y pueblo. Eran los verdaderos líderes de la vida intelectual y religiosa de la nación, aunque los saduceos, como ya hemos mencionado, controlaban el templo. El escepticismo mortal de los saduceos añadió combustible a su resentimiento cuando Jesús se encontraba ocasionalmente con ellos y desafiaba y ponía en jaque su superficial incredulidad. Pero la devoción de los fariseos a las tradiciones de los ancianos los llevaba a estar en oposición constante a Jesús. La lucha entre la verdad y la falsa enseñanza, entre el amor y la complacencia hipócrita y el egoísmo, fue rápida y feroz y se libró en cada pueblo y en cada aldea. Notemos algunas, vamos a movernos de aquí, algunas citas bíblicas, como Lucas 11:44 y luego los versículos 52 al 54 del mismo capítulo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O noten Marcos 3:1 al 7. Otra vez nos movemos de aquí y otra vez dice el texto. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos.
Estas son escenas características, la última mostrando la controversia en una etapa temprana y la primera en una etapa más avanzada. El Evangelio de Juan muestra cuán furiosos se volvieron los encuentros a medida que se desarrollaba la lucha. Los fariseos consideraban a Jesús como un transgresor de las sagradas tradiciones de los ancianos y trataban continuamente de probar que él desatendía la ley del Antiguo Testamento. Pero cuando era desafiado, Jesús mostraba que sus tradiciones eran falsas o que habían suplantado los grandes principios del Antiguo Testamento por tradiciones insignificantes, los cuales reverenciaban a estos señores más que a la propia ley. O bien, si procedía a dejar de lado la ley misma, como en el caso del tema del divorcio o la ley de los alimentos impuros, lo hacía de tal manera que ellos no sabían cómo responderle. El clímax llegó en la aterradora serie de discusiones durante la última semana en Jerusalén, cuando finalmente no se atrevieron a hacerle más preguntas. Se alejaron humillados, pero como usted imaginará, llenos de furia y determinación para matarle. El juicio ridículo que las dos sectas montaron y el débil y contradictorio testimonio presentado para probar que hablaba en contra del templo y de la ley, por los cuales fue condenado por el Sanedrín, muestra cuán hipócrita y cruel era su actitud. Ante Pilato presentaron la acusación vacía de que él quería ser rey, pero finalmente formularon el cargo real de que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Allí estuvo el quid del asunto, el real problema. Es habitual trazar la vida de Jesús en relación con los débiles y los pecadores, con la humanidad quebrantada, pero es necesario hacer un estudio de él también en relación con sus enemigos a muerte, para obtener una imagen completa del ministerio, vida y enseñanzas del Maestro. Es cuando lo vemos rodeado de sus enemigos, buscando salvarlos a pesar de ellos mismos, deteniéndose para ser amable y paciente con cualquiera de ellos que diera la más mínima indicación de ser justo o imparcial, avanzando sin miedo en la búsqueda de la verdad y de los publicanos y las masas oprimidas, pero sufriendo como un verdadero cordero llevado al matadero cuando la afrenta era personal. Es en esos momentos que vemos a Jesús brillar con el esplendor del cielo en un mundo oscuro. El clímax de esta imagen no podría ser otro que el siguiente: Jesús en la cruz. Y registra Lucas las palabras que expresa hacia todos estos que durante todo el tiempo de su ministerio personal simplemente buscaron la manera de dejarlo en ridículo, de humillarlo, de desautorizarlo, pero luego fueron subiendo en intensidad hasta empezar a crear complots para matarlo, lograr arrestarlo y llevarlo ante las autoridades romanas para que lo ejecutaran de la peor manera. Allí recibiendo esa pena de muerte, allí recibiendo el peor castigo posible para un criminal de la época, sin haber hecho nada digno de esto, Jesús, en esa cruz, como lo vemos en la ilustración en pantalla, dirigiéndose en oración al Dios Altísimo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Escritura luego nos muestra que con el tiempo muchos de ellos, no suficiente cantidad, pero muchos de ellos llegaron a convertirse al cristianismo. El caso principal que nunca olvidaremos, definitivamente, el de Saulo de Tarso. El poder del evangelio que era para el judío primeramente, pero también para todos aquellos que ni eran ni somos de ese pueblo, pero que ahora, judíos y no judíos, somos un solo pueblo en la iglesia de Cristo. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra lección número 8, las sectas de los judíos. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.